¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema disculpar a ti mismo. La psicología budista plantea que para percibir la realidad, para participar en nuestra propia realidad, tenemos que echar mano de 51 factores mentales. Y estos componentes, sin entrar en una descripción uno a uno de estos factores, es prudente entenderlo como como piezas de rompecabezas, como bloques en los que se pueden construir diferentes formas, figuras, como en los juegos de niños. Estos bloques o factores mentales nos permiten hacer sentido de nuestra realidad. Y en este contexto, cuando nosotros construimos la realidad siempre de acuerdo a este modelo, hay un factor emocional. En otras palabras, no importa cuánto podamos nombrar la realidad, si somos eruditos, si somos personas con habilidades o diferentes inteligencias, deportiva, intelectual, inteligencia simbólica, inteligencia social o como fuere, emocional, siempre hay una estructuración emocional que es con la que construimos la imagen final de nosotros mismos y la imagen final del mundo. Estas piezas de rompecabezas son cambiantes, dice la psicología budista. En todo momento están oscilando y es en un ejemplo práctico. En ocasiones nos sentimos felices, eufóricos. En otras ocasiones nos podemos sentir deprimidos, sin esperanza. Sobre los mismos objetos referenciales sentimos a veces fascinación, a veces sentimos aburrimiento, a veces sentimos desesperanza, a veces sentimos claridad y estabilidad. Y no es porque necesariamente seamos buenas o malas personas, como muy a menudo el discurso religioso a lo largo de la historia ha ocurrido. ¿Cómo es que no eres esa misma persona? ¿Cómo es que cambiaste? No caigas en tentaciones o como fuere, pero ciertamente nuestra estructuración simbólica, aquello que sentimos ser y decimos ser, pasa de acuerdo a este modelo por los 51 factores mentales. Y es por eso que cuando estos factores mentales oscilantes cambian, en otras palabras, eres feliz los primeros 2 años en tu empleo y de pronto ya no le encuentras sentido a tu vida estando allí 20 años. O lo que puede ocurrir incluso a nivel emocional, marital, que nos encontramos enamoradas, enamorados y de pronto ya subes en tu perfil relación no estoy seguro. Y de pronto lo actualizas a es complicado y eventualmente también puedes poner soltero, soltera o simplemente das de baja tu perfil porque ya es demasiado doloroso ese proceso desde donde hemos cambiado nuestra estructura, nuestra colección de 51 factores mentales. Esto es algo que estudiamos en psicología budista, un diplomado de más de 10 módulos porque agregamos un retiro de meditación, psicología del tantra, y estos diplomados, si ustedes entran a la página centrohimalaya.com, pueden tomarlos en sus propios horarios, se les envían lecturas de manera electrónica y pues ya por actualizarnos en situación de la contingencia sanitaria mundial, los retiros también se pueden hacer enteramente en línea. Antes íbamos fuera de la ciudad y un lugar muy bello, meditábamos y
se daba la instrucción específica, pero también los actualizamos y ahora también los retiros son completamente en línea. Volviendo a esta construcción simbólica personal. Habiendo dicho que esta construcción simbólica es eminentemente emocional, eso se entendió, pero algo que es mucho más difícil de vivir, más que comprender intelectualmente, es cómo simbólicamente nosotros vamos cambiando, cómo van cambiando nuestras emociones, cómo van cambiando nuestras relaciones. Y es por esto que entramos en un proceso de culpa, entramos en un proceso de extrañamiento de nosotros mismos. ¿Y qué significa extrañamiento? Es volverte ajeno a ti mismo, como él o lo extraño. Entonces ya eres extraño de ti mismo. Ya hay una disonancia emocional desde donde muy a menudo podemos evocar factores mentales como la agresión, factores mentales como el rencor, factores mentales como la culpa, desde donde pudiéramos, por ejemplo, sentirnos culpables de ya no sentir algo por alguien, o de ya no estar fascinado con nuestra profesión, o que el tiempo que vivimos hace algunos años ahora ya no está ese tiempo acá, ya no somos felices, y eso también en términos de nuestra construcción emocional causa culpa, causa vergüenza, causa agresión hacia uno mismo, e incluso pudiéramos sentir una cierta inadecuación, es decir, no sé quién soy, me siento ridículo, ridícula haciendo esto, ya no sé qué quiero. Pero vamos a la parte desde donde esta construcción emocional, que no comienza, desafortunadamente diría, no comienza en la edad adulta, sino que comienza cuando somos un embrión. Y de acuerdo incluso a Marc Fréchet, comienza antes de nacer, como mencioné en la entrega que justamente lleva ese título, Antes de nacer. Pueden encontrar estas entregas, estos materiales, tanto en YouTube como en los podcasts de Google, de Apple, Spotify, y bueno, en vivo en Instagram, como lo saben. También lo que les quiero pedir amablemente es que puedan ustedes recomendar este canal, que puedan también suscribirse al canal, porque eso también hace que podamos estar más presentes en las plataformas. Dicho todo esto, cuando somos pequeños, esta estructuración emocional de los 51 factores mentales se encuentra en un estado de dependencia, y es en cuanto nosotros vamos construyendo nuestras relaciones objetales. La relación sujeto, es decir, yo pequeña, pequeño, y el objeto, que en un momento dado es el vientre de mamá, mamá, papá, el entorno, desde donde ese entorno va a designarme como sujeto, como yo, y yo voy a designar las características de este objeto. Lo que es importante en términos de la psicología budista es que estos factores mentales conversan. ¿Y qué significa conversar? Significa entrar en un diálogo, en una comunicación de dos. Y cuando se dice dos es sujeto y objeto. Y como se ha argumentado en entregas pasadas, nacemos con este narcisismo primario, nacemos con esta construcción de que nosotros somos
la totalidad y de que el objeto, en este caso el vientre o mamá, es parte de nosotros y que cuando comenzamos a desentrañarnos, a separarnos, a darnos cuenta que somos individuos separados, esta relación objetal, esta relación sujeto-objeto, se vuelve indispensable que sea, como se ha comprobado clínicamente de manera incontable, en incontables ocasiones, cuando esta relación del objeto referencial del yo no es amoroso, no es protector, no nos da pertenencia, entonces estos factores mentales con los que yo mismo me construyo van a encontrarse desafiados, como se dice técnicamente en los estudios de ACE, Adverse Childhood Experience, experiencias de infancia desafiantes o infantiles desafiantes, que es un estudio desde donde se hace un análisis sobre los eventos traumáticos en niños y qué repercusiones van a tener en su vida adulta. Dicho todo esto, estos factores mentales, en lugar de ser amorosos como debimos aprenderlos, protectores, de pertenencia, en lugar de ser algo que nos incluya, nos excluye y de alguna manera estaríamos excluidos de nuestra propia vida. En este contexto, en lugar de ser factores mentales saludables, se vuelven factores mentales no saludables o, como se dice, emociones destructivas, emociones antisociales. Y parte de esto, parte de estas emociones son la agresión, son la envidia, son los celos, es la agresión a uno mismo y agresión a los demás. Es la incapacidad de acceder a nuestros propios sentimientos. Quiero en este contexto traer, habiendo acondicionado esta reflexión, quiero traer el tópico, quiero traer el tema principal de esta entrega, que es disculparnos, disculpar a nosotros mismos. Cuando no recibimos este amor, esta protección, esta honestidad, este lugar, entonces nos llenamos de resentimientos. Y sin necesariamente ser un pequeño, que algo que vamos a regresar más adelante, ¿cuántas veces como adultos no nos encontramos con mucho resentimiento respecto a lo que alguien nos hizo o nos dijo recientemente? Que o bien no nos dijo o no nos hizo recientemente, que eso también es una alternativa. De cualquier manera, ese sentimiento no nos permite dormir. Cuando la transgresión sobre nosotros ha sido muy grande, pudiéramos como humano entretener pensamientos de venganza, desear la muerte, procurarnos también o procurar una especie de reivindicación, y ese enojo que nos consume, como desafortunadamente en muchos casos personas conocidas. De pequeño estudié en una escuela primaria donde muchas amigas y amigos, compañeros de la primaria, eran refugiados de las dictaduras y represión de otros países. Entonces, pues uno puede nada más hacer una breve lista de algunos países: Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, entre otros países. Y desafortunadamente escuchábamos estas crueles historias que vivían, ya sean conocidos de los padres o incluso los padres. Muchos de ellos no sobrevivieron. Estos
compañeros y compañeras cuyos padres fueron transgredidos, asesinados, violados, torturados. Y que ciertamente ya no nada más es un insulto que le saludé y no me respondió. Estamos hablando de algo que nuestra estructura más fundamental de la existencia, que es el respeto y la dignidad a la integridad propia y de cada persona, se habría visto vulnerada. Ciertamente no es algo simple. Sin embargo, podemos ver que este dolor, esta transgresión puede acompañarte toda tu vida. Este dolor, como en muchos casos, estas víctimas de tortura o violación o persecución en general, décadas después desarrollaban, por ejemplo, diferentes tipos de cáncer. Incluso los hijos e hijas pudieran también guardar resentimientos, cargar ese dolor de papá o de mamá. ¿Por qué? Porque si somos honestos, es muy difícil acomodar, es muy difícil dar sentido cuando se nos ha quitado el sentido de vida. ¿Y por qué hablo de disculpar a otros cuando hablo de disculpar a uno mismo? Porque va de la mano. Otros casos en donde mujeres siendo abusadas sexualmente de pequeñas o transgresiones posteriores, de pronto no nada más se encuentra ese resentimiento, no nada más se encuentra esta emocionalidad de transgresión hacia el victimario, hacia el perpetrador, sino que también, y por eso hago el ejemplo, sino también hacia sí mismas. Traducción: la víctima se siente culpable, siente enojo no nada más hacia el perpetrador, sino también hacia sí misma. En donde, y no es una mera teoría, sino que clínicamente se ve vez tras vez, donde la persona transgredida se siente culpable, donde la persona transgredida se odia a sí misma. ¿Por qué? Por haber sido víctima. Y aunque suene ilógico lo que estoy diciendo, y por supuesto no estoy de acuerdo ni en la transgresión, ni mucho menos en sentirse culpable siendo víctima, clínicamente, desde la psicología budista incluso lo podemos entender. ¿Por qué? Porque la construcción de nuestra realidad sujeto-objeto está hecha con los mismos bloques o piezas de rompecabezas, donde no puedes distinguir la agresión a otros cuando no hay agresión hacia uno también. Donde el no disculpar a otros también va de la mano de no disculpar a ti mismo. En este sentido, hay una página web muy interesante que les recomiendo. Está en inglés, pero hoy en día buscan ustedes en las opciones, en la parte alta de su tablet, incluso de su teléfono o bien computadora, ordenador, y pueden buscar traductor de Google y traduce de forma bastante aceptable, puede traducir esta página. La página se llama The Forgiveness Project. En YouTube y en Spotify voy a poner allí el artículo, Forgiveness, la palabra traducida prácticamente como disculpar, y project como proyecto, The Forgiveness Project. Y es muy interesante porque allí uno va más allá de la teoría, donde no nada más es hablar sobre
¿Qué debería uno de hacer desde una forma científica, religiosa, lo que es correcto, lo que te conviene? Sino en realidad es una lucha de, dicho metafóricamente, es una lucha de demonios, es una lucha intestina, interna. Y está el caso, dos casos que me gustaría compartirles porque son ilustrativos de lo que estoy tratando de compartir. Es el caso de Eva Kor y su hermana Miriam Moses. Los apellidos ya reciben el nombre del marido. Eva y Miriam, dos pequeñitas, dos niñas judías que fueron llevadas a Auschwitz, a estos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Estas pequeñas fueron torturadas, experimentadas, se les hicieron todo tipo de, y lo pongo entre comillas, experimentos, cierro comillas, inhumanos. Y estos experimentos inhumanos ciertamente las traumatizaron. De manera afortunada lograron sobrevivir y eventualmente se mudaron décadas después a los Estados Unidos para descubrir que tenían mucho enojo ciertamente hacia los nazis, pero que no nada más era hacia los nazis, también era hacia sus padres. ¿Por qué? Bueno, porque papá y mamá debieron protegernos. Éramos sus dos hijas, ¿y cómo se atrevieron a no protegernos? Y obviamente no estamos hablando de lo lógico, porque ciertamente mujeres muy brillantes. No es un tema de entender que los padres, de hecho, habían fallecido antes, en manos de los mismos victimarios, pero eso no se entiende en términos de la construcción psíquica inconsciente, la relación emocional y objetal que construye nuestra identidad. Para estas niñas, no estoy diciendo ya las eventuales adultas, para estas dos niñas, papá y mamá nos fallaron. ¿Por qué? Porque debieron de protegernos. ¿Cómo permitieron que estos señores nos llevaran e hicieran cosas tan lamentables sobre nosotras? Resentimiento a los nazis, resentimiento a los padres. Y eventualmente, donde está este cortocircuito, donde se encuentra esta disonancia emocional y cognitiva, es Eva Kor no lograba disculparse a sí misma por odiar a sus padres, por odiar a los nazis. Dices, bueno, ojalá vaya a terapia y deje de odiar a papá y a mamá y solo odie a los nazis. Pero desafortunadamente no funciona la realidad así, porque entonces Eva, que es la que da esta descripción, Eva va a vivir con la agresión y el enojo, la transgresión perpetrándose una y otra vez en la construcción simbólica de sí misma. Una y otra vez, como nos ha ocurrido a todos, que no dormimos por la noche pensando, obsesionados, molestos, con rencor, pensando cómo vamos a responder a esa persona que nos lastimó o como fuere. Y esto te enferma. Esto contamina, dicho metafóricamente, contamina tu alma. Esto te destruye, te carcome por dentro, como decía el Buda. Guardar rencor a alguien es como querer lanzarle piedras calientes y tragarlas. Y te está quemando, obviamente es una metáfora, te está quemando el corazón. Así que uno pudiera decir, bueno, habría que odiar a estos nazis. Y creo que ninguna persona con sentido común debiera entender que son
actos humanos o respetables lo que perpetraron. Pero aquí estamos hablando de Eva Kor, no estamos hablando de un postulado sociológico, lo cual es respetable. Pero estamos hablando qué nos causa este cáncer, esta destrucción, este revivir una y otra vez, esa transgresión, una y otra vez, ese haber sido arrancados de la vida, arrancados de papá y mamá, hasta que ella trabajó en disculparse a sí misma por odiar a los nazis, por odiar a sus padres, porque con ellos se odiaba a sí misma. Y hay voy a leer una cita que ella escribió y dice: cada ser humano tiene el derecho a vivir sin el dolor del pasado. Repito, cada ser humano tiene el derecho a vivir sin el dolor del pasado. El segundo caso que también les quiero compartir es de Scarlett Lewis, esta madre norteamericana cuyo hijo de 6 años en el año 2012 fue asesinado en la escuela primaria por un compañero cuyo nombre es Adam Lanza. Este compañero de escuela llegó con armas largas, mató al hijo de Scarlett Lewis junto con otros 19 compañeros. En total se le quitó la vida a 20 chicos y chicas y se hirió a otro número importante. Al morir su hijo, ella entró en un proceso terapéutico. Y es sorprendente leer el recuento de su proceso de transformación, porque es bastante simple querer matar, vengarse, no permitir que este asesino salga o vea la luz del sol nunca más. Y si bien esto es completamente entendible, siendo víctima de un acto de esta naturaleza, eso no sana nuestra alma, eso no nos lleva a disculparnos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿disculparnos de qué? Si yo no le hice nada a nadie, si yo iba a mi casa, si yo llevé a mi pequeño a la escuela, ¿a quién le debo algo? ¿Por qué me hicieron esto a mí? Ciertamente no hay una receta fácil. Lo que es importante es entender la estructura, que si nosotros no creamos un entorno de paz, un entorno amoroso dentro de nuestra historia, y no preguntarse ¿por qué? No preguntarse ¿para qué? Porque cuando te preguntas ¿por qué?, cualquier respuesta que te dé una persona religiosa, un medium, un quiromántico, los libros sagrados, es que todo lo deciden allá arriba, ¿verdad? No es que, mira, pasó esto porque en otra vida hizo aquello. No hay en realidad ninguna respuesta satisfactoria, y eso incluso nos va a llenar de más indignación. Si dices, ¿para qué?, posiblemente tampoco logremos encontrar ningún sentido. ¿Para qué fui mi hermana y yo torturada en los campos de Auschwitz, Eva Kor y Miriam Moses? ¿Para qué se le quitó la vida a Jesse, el hijo de Scarlett, en el año 2012, yendo a estudiar a primaria por un chico desquiciado en ese momento, que abrió fuego sobre
compañeras, compañeros y profesores. No habría un para qué, no hay un por qué en estricto sentido para hacer sentido de lo que nos ocurrió, pero sí habría un qué. ¿Cuál es el qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué puedo gestionar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué ya no puedo cambiar? Así que, sin buscar el trasfondo filosófico, religioso, y que dijo tal religión y que dice tal experto, experta, acá de lo que se trata es que debemos sanar la agresión con amor, sanar el resentimiento con empatía y compasión. Y no lo digo de manera cursi. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos transmutar ese circuito de transgresión en nosotros, como ya mencioné, cuando la persona abusada sexualmente se siente culpable y aunque intelectual y claramente no es culpable, hay un sentimiento de suciedad, hay un sentimiento de provocación, de impureza, hay un sentimiento de culpa. ¿Por qué a mí? ¿Para qué me sucedió esto? Y esas son preguntas que no se responden cuando el dolor está allí. Pero cuando nos preguntamos qué sucedió y qué puedo hacer al respecto, es cuando comenzamos, como se dice en inglés, to own the situation. Comenzamos a asumir la situación. Comenzamos a empoderarnos. No estoy diciendo que sea fácil, pero me gustaría resumir esta idea con las palabras de Scarlett Lewis, la madre de Jesse, del chico asesinado en su escuela primaria, que dice lo siguiente: honren la memoria de Jesse, la memoria de su hijo, mediante transmutar cada pensamiento de agresión que sientan en amor. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy importante. Adam, el asesino de su hijo, Adam no es un mal chico. Adam dejó llevarse por sus pensamientos de agresión. No controló esos pensamientos. Así que es responsabilidad de todos evitar situaciones como aquellas que llevaron a Adam a matar a mi hijo. Entonces, cuando ustedes observan, cuando ustedes ven, porque no, desafortunadamente no son historias cortas, no son novelas, son recuentos de personas que han desafortunadamente vivido esta experiencia. Vemos que este ciclo destructivo del por qué y el para qué, este buscar venganza, lo cual en teoría es una disposición bastante comprensible, pero en lo emocional hay una forma de odiarte a ti mismo. Te odias a ti mismo porque te ocurrió eso, o le ocurrió eso a alguien que tú quieres. ¿Por qué? Porque también dentro del narcisismo primario, que nos sentimos literalmente el ombligo del universo, o digamos que estábamos detrás del ombligo de mamá y por eso nos sentimos el ombligo del universo, también sentimos que es nuestra culpa cuando otros sufren. Por ejemplo, si alguien muere o si alguien va al supermercado, pero uno le pidió comprar algo al supermercado y se murió en el camino, entonces es mi culpa. Estamos, como humanos, no importa si tenemos 9 o 90 años, todavía tenemos esa estructura básica de sentirnos el centro del universo con la capacidad de
controlar las ocurrencias del mundo y las situaciones, y aunque la gente no lo diga así, porque si no se le diagnostica. Pero constantemente lo escuchamos, donde la gente dice, es que tuve ese presentimiento y yo siempre, en realidad, cuando veo a las personas, inmediatamente me doy cuenta, y cuando le conocí, en realidad no confiaba en ella. Claro, después nos casamos 17 años, pero ya al final recordé que desde el principio no me caía bien. No, magnífico. Gran intuición, debería de ir a Las Vegas. Digo, porque uno pierde 19 años y luego ya en el año 20 igual uno gana. Dicho todo esto, vamos a enfocarnos en una propuesta para transformar esta agresión. Y después, idealmente, vamos a hacer una meditación. Número 1. Asumir las experiencias de tu vida. O asumir lo que te aflige. Asumir no significa hacerte culpable. No significa que tú, cuando hay una transgresión, digas, es que yo lo provoqué, es que mire, pues yo salí al mercado, yo fui a dejar al hijo, o como fuere. Cuando lo asumes, es que ya comienzas a hacerte la pregunta correcta, es, ¿qué sucedió? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, lo primero es asumir. La segunda, el segundo punto es empoderar. Cuando asumes el paso hacia empoderarte, es la segunda pregunta del qué. ¿Qué puedo hacer? Y aquí vienen respuestas muy honestas. ¿Qué puedo hacer para, si nos ponemos en los zapatos de Scarlett Lewis, de la madre que perdió a su hijo en ese tiroteo? ¿Qué puedo hacer para revivir a Jesse? No mucho. ¿Qué puedo hacer para honrar la vida de Jesse? ¿Deprimirme, empastillarme, suicidarme? Así que cuando asumes, también asumes tu tristeza, asumes la situación y en el siguiente paso te empoderas. Te empoderas no significa que te hagas el o la valiente, lo que significa es que simplemente te otorgas la capacidad de hacerte cargo de tu vida a partir de ese momento. No sabes cómo, no tienes el mapa de ruta, no tienes ni siquiera la certeza de qué va a ocurrir mañana o pasado, como se dice en grupos AA o NA o Al-Anon, solo por hoy. Pero estás asumiendo, asumiendo el poder, estás empoderándote. No significa que no pidas ayuda, no significa que no te aboques, como en algunas propuestas terapéuticas, puedas abocarte a un poder superior o puedas entrar a terapia, pedir ayuda profesional, entrar en un recogimiento espiritual o como fuere. Pero aquí ya este empoderamiento es lo que te lleva a no meramente ser víctima de las circunstancias, sino una persona mirando las circunstancias. Entonces, asumimos, nos empoderamos. Y cuando nos empoderamos, entonces entramos en la fase de reparar. Sanar, si nos gusta el término. Y el reparar no es algo fácil, porque hay algo roto, destruido en nosotros,
hay, por supuesto, esta inercia inconsciente en donde pensamos, ¿y si no hubiera ocurrido? ¿Y si no hubiera salido? ¿Y si no hubiera dicho? ¿Y si no hubieran ocurrido tantas cosas? Pero aquí, en reparar, en sanar, comenzamos también a hacer un ejercicio de humildad. Yo lo llamaría un ejercicio de humanidad. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos ciertamente limitaciones. No podemos vivir 150 años, no podemos saber exactamente qué va a pasar mañana. Sabemos que nuestras capacidades físicas tienen límites, no importa cuán jóvenes o atléticos seamos. Así que esta parte de sanar se vuelve muy importante. Asumes la experiencia, no la niegas, te empoderas, que es una forma de responsabilizarte, comienzas con un proceso de sanar. Y la forma de sanar primero es, empiezas por ti mismo. Lo que hizo Eva Kor, esta víctima de las atrocidades, una de las incontables víctimas de las atrocidades en Auschwitz, ella no comenzó con disculpar a los nazis, ella comenzó por disculparse a sí misma. ¿Por qué? No tan teórico. ¿Qué me duele hasta el alma? ¿Qué me duele el corazón? ¿Qué es algo que ni la resignación logra abarcar mi dolor? Bueno, creo que de una u otra forma, los que somos humanos podemos contactar en mayor o menor escala dolor. Entonces, esto que me duele es lo que quiero sanar. Y esto que quiero sanar, voy a asumirlo. Me duele. Asumo que ocurrió. No voy a estar en él si no hubiera ocurrido, porque entonces pongo la ropa sucia en la máquina de lavado, en la lavadora, una vez más con agua sucia y sin enjuagar, ¿verdad? Entonces el agua sucia sigue allí con la ropa sucia dando vueltas. Digo, hasta hay un dicho popular, ¿verdad? Bueno, aunque se esté en casa, se sigue lavando la ropa sucia y no es necesariamente tan bueno. Asumimos, nos empoderamos, sanamos. Así que asumimos lo que nos duele. Está allí. El Buda lo explicaba con la metáfora de las dos flechas. Primero es la flecha de la existencia, la cual nos lastima y son cosas que están fuera de nuestra mano. Y cuando empiezas a hacerte preguntas, ¿y por qué me ocurrió? Y yo no quiero sentir esto, no merezco esto, busquen al culpable, háganle lo mismo. No estoy diciendo que no fuese justo y que para ello habría un sistema judicial, ¿verdad? Desde donde se discute desde los grandes filósofos y científicos de la Ilustración. John Locke hablaba sobre la ley natural y la ley del hombre, y de cómo debíamos nosotros hacer justicia. Pero bueno, no voy a entrar allí. El punto central es ¿qué ocurrió? ¿Qué nos duele? Vamos a ponernos en los zapatos un momento de Eva Kor. Me duele el alma que odia a mis papás, sabiendo que se murieron y no tenían capacidad, pero les detesto porque me hicieron pasar esto. Lo estoy diciendo de manera emocional. Por ese sentimiento me odio, porque no disculpo a mis padres, porque no disculpo tampoco lo que estos nazis hicieron a mis padres, por lo tanto me detesto a mí misma. ¿Qué puedo hacer? Voy a comenzar siguiendo a Scarlett,
Voy a transformar cada sentimiento de agresión, de culpa, en amor. No estaba en mi poder. Me tengo lastimada, pero me tengo. Y en este asumir pasamos a empoderarnos. Pero si me tengo, puedo al mismo tiempo fortalecerme. Puedo al mismo tiempo resignificarme. No me va a dejar de doler, pero me va a doler distinto. ¿Por qué? Porque me estoy empoderando para sanar. Y en este sanar no significa que no tengamos todos los humanos como los ciclos de la lavadora, que pasan por enjuague profundo, lavar o qué sé yo, pero que pasemos por estos ciclos donde todavía nos duela y todavía tengamos esas tendencias o pulsiones infantiles o inconscientes, llamémoslas así, pero ya hay un trabajo de resignificación, ya hay un trabajo importante, de tal suerte que asumir, empoderarnos para sanar. La forma de sanar es que cuando te disculpas a ti mismo, quitas la culpa, quitas la agresión. Al dolor no lo canalizas inmediatamente con más dolor, con más enojo, lo cual es que todos nosotros, en estricto sentido, cuando nos golpean, nuestra respuesta inmediata, no nada más emocional límbica, sino incluso del tallo cerebral, va a reaccionar con rechazo. Si nos faltan al respeto, a nadie nos gusta que nos lastimen, nos decepcionen, nos falten al respeto, menos transgresiones de estos tamaños que desafortunadamente no están en meros registros aislados de la historia de la humanidad. Somos bastante depredadores, como decía Thomas Hobbes. Homus homini lupus, el humano es el lobo del propio humano. De cualquier manera, sí tenemos estas opciones para disculparnos a nosotros mismos. Para entrar al ejercicio de meditación, repito estos 3 puntos: asumir, empoderarnos para sanar. Bien, vamos entonces a sentarnos cómodamente, con la espalda recta de manera ideal, y si estamos recostados, también dejando toda actividad adicional, tener objetos en las manos o estar distraídos, lo dejamos por un momento. Cerramos los ojos, nos hacemos conscientes de la respiración. Y con atención y curiosidad miramos, observamos cómo el aire entra por nuestras fosas nasales, cómo llena nuestros pulmones y cómo sale el aire al exhalar. Y ahora vamos a evocar en la pantalla de nuestra mente una situación o serie de situaciones que a la fecha sean muy difíciles de disculpar. Posiblemente algo que una persona o varias personas nos hicieron. Un daño físico, emocional, incluso daño económico o legal. Un acuerdo roto. Y en esa pantalla de la mente que va al pasado, como si nosotros estuviéramos sentados en una sala de cine mirando esa pantalla, miramos cómo nos
sentimos en ese momento. Este es el primer punto, es el asumir. Puede ser un evento o una serie de eventos. Este primer punto, asumir, es el que se pregunta ¿qué ocurrió? O de manera más personal, ¿qué me ha ocurrido? Y miramos en esa pantalla de la mente sin juzgar, sin tratar de cambiar algo. Y ya que lo miramos, ya que incluso en este momento podemos sentir cierta tristeza o rabia, enojo, sentimos ese dolor que incluso puede generar sensaciones físicas. Y pasamos al segundo punto, que es empoderarnos. Nos empoderamos diciéndonos, esto que me ha ocurrido no estaba en mi control. No voy a buscar culpables, porque la culpa siempre regresa. Porque la culpa es una forma de transferir el dolor. Y luego ese dolor, cuando regresa a mí, voy a volverlo a lanzar como culpa. Así que a esa culpa la voy a transformar. La voy a transformar en aceptación, en comprensión. Y el tercer punto, que es sanar. En esta pantalla de nuestra mente, viendo y reviviendo esta serie de escenas del pasado, podemos mirar a los actores de esa situación, a quienes participaron directa o indirectamente, y nos damos cuenta que detrás de ese acto posiblemente violento, deshonesto, de transgresión, hay un individuo lastimado, hay una serie de personas abandonadas, pueden imaginar la infancia de esa o esas personas, lo que sufrieron. Pueden claramente observar que quienes llevan a cabo esos actos de transgresión pueden ser también inconscientes, insensibles, personas lastimadas. Más que con enojo, les miramos con empatía. Tratamos de mirar a todos estos participantes en nuestro dolor como si fueran un bebé dependiente de nosotros. Imagínenlos muy pequeños como bebés hambrientos o enfermos que ustedes curan, que
que ustedes sanan, que ustedes reparan. Y en este tercer punto, que es sanar, entramos en la conclusión del ejercicio, que es disculparme a mí misma, a mí mismo. Y en esa pantalla mental frente a nosotros decimos: me disculpo a mí mismo. Por haberme abandonado. Me disculpo por no haber creído en mí. Me disculpo por no creerme capaz. Me disculpo por no creerme suficiente. Me disculpo por considerar que ese trato inadecuado era lo que yo pudiera merecer. Me disculpo a mí misma por vivir con agresión. Me disculpo por vivir con rencor. Me disculpo por dejar que otros tomaran las decisiones de mi vida, que la experiencia de mi vida estuviese al mando de las circunstancias y no de mí mismo. Y ahora rodeamos en esta meditación para disculpar a uno mismo de un sentimiento de empatía y de amor. Imaginamos a toda la humanidad y a todo lo vivo como una sola naturaleza, como un solo organismo. Imaginamos que al respirar, todo lo vivo está en nuestro cuerpo y lo estamos nutriendo con cada inhalación. Lo estamos alimentando y al exhalar emitimos amor bondadoso en forma de luz clara hacia todos los seres sensibles, sin juzgar, sin analizar. Tu cuerpo ahora es como un bombillo, un foco incandescente que irradia esta luz, y al inhalar te conectas amorosamente con todo lo que hay. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega y una vez más, feliz inicio de año. Hasta pronto.